Hola, me llamo Will y hoy voy a presentar sobre el activismo y político de Puerto Rico, Maurice Ferré. Ferré nació el 23 de marzo de 1935 en Ponce, Puerto Rico. Era el hijo de José Ferré, un hombre de negocios que trabajaba en bienes raíces o real estate de Miami. También Ferré era el sobrino de Luis A. Ferré, el gobernador de Puerto Rico entre 1969 y 1973. Ferré pasó su infancia en Miami, donde su padre hizo la mayor parte de sus negocios. Para la escuela secundaria, sus padres lo enviaron a Lawrenceville School, un internado o boarding school en Nueva Jersey. Después de la escuela secundaria, Ferré regresó a Miami para asistir a la Universidad de Miami y se graduó en 1957 con un título en Ingeniería Arquitectónica. Después de obtener su título, Ferré pasó a trabajar para el negocio de su familia. Pero Ferré siempre había soñado con involucrarse con la política y trabajar para el sistema político estadounidense. Su carrera en la política comenzó en 1966 cuando sirvió en la Cámara de Representantes de Florida. 7 años después, en 1973, Ferré fue elegido alcalde o mayor de Miami, siendo el primer alcalde hispano en la historia de la ciudad. Cuando Ferré comenzó su primer mandato como alcalde, la ciudad de Miami tuvo muchos problemas. La segregación racial seguía persistiendo, la gente huía de la ciudad por los suburbios y los refugiados cubanos se inundaban en la ciudad. Ferré quería crear una nueva imagen de la ciudad como una ciudad urbana que celebra su diversidad y sirve como centro internacional y un crisol o melting pot de culturas. Inicialmente, hubo mucha resistencia a la visión de Ferré por parte de las élites empresariales que querían mantener la ciudad como era y no cambiar sus negocios. Sin embargo, Ferré tenía una visión clara del futuro de Miami que no se rindió. El plan de Ferré para remodelar Miami fue muy elaborado, que van desde la integración racial de la política y el cuerpo de bomberos hasta el fomento de los negocios y el comercio internacional. El origen étnico de Ferré le permitió conectarse con la población hispana de Miami, lo que llevó a un aumento en su compromiso cívico. Cuando Ferré fue elegido por primera vez como alcalde de Miami, solo el 3% de los votantes registrados de Miami eran hispanos. Para cuando dejó el cargo, este número era de hasta el 40%. Uno de los principales objetos de Ferré era hacer que la ciudad fuera más abierta a las de otras culturas, mencionando que quería que Miami sirviera como puerta de entrada donde América Latina se encuentra con los Estados Unidos. Luchó contra la discriminación en Miami tan duro que incluso fue al Departamento de la Justicia de Estados Unidos para presentar una demanda por derechos civiles contra la ciudad de Miami, la ciudad que gobernaba. Ferré fue acreditado por muchos como el padre de Miami moderno.
La carrera de Ferre como alcalde de Miami terminó en 1985, pero su participación política no terminó con esa. Entre 1993 y 1996, Ferre era el vicepresidente de la Junta de Comisionados del Condado de Dade para impulsar aún más el avance económico y social de Miami. También Ferre era muy activa en campañas políticas nacionales y fue miembro de varios consejos consultivos presidenciales. Ferre trató de postularse para otras posiciones políticas, incluyendo otro mandato como alcalde de Miami en 1987 y 2001 y un escaño en el Senado estadounidense en 2010, pero no tuvo éxito. Aquí está una de las promociones para la campaña del Senado de Ferre. Soy Maurice Ferré y soy candidato al Senado de Estados Unidos por el Partido Demócrata. Yo fui alcalde de Miami por 12 años y en esos años habían muchos problemas, habían divisiones. Yo siempre buscaba la solución buscando unión. Eso se hacía a través de sentido común y de audacia. Yo creo que yo puedo hacer eso, yo tengo esa habilidad. Yo le pido el voto porque yo quiero ir a Washington a representarlo a usted, no como demócrata, como americano, para buscar soluciones comunes para todos nosotros. Cuando tomé las riendas de Miami como su alcalde, nada de esto existía. Esto es una creación de mucha gente trabajando, de gente que empezaron con diferencias, terminaron unidos, con énfasis y con gran entusiasmo, logramos hacer una gran ciudad. Mira, el problema aquí es la economía. Aquí no hay trabajo, tenemos que crear trabajo. ¿Cómo se crean los trabajos? Con una economía nueva. ¿Cuál es la economía nueva? Buscando una energía que no dependa del petróleo de Venezuela y de los países árabes. Hoy en día estamos importando el 70% de nuestro petróleo. Eso no puede continuar. Nosotros tenemos que buscar soluciones pragmáticas, prácticas. Yo creo que yo tengo esa habilidad. Yo le pido a ustedes el voto el 24 de agosto en la primaria demócrata. Yo soy Maurice Ferré y soy candidato al Senado de Estados Unidos. Finalmente, Ferre estaba muy involucrada en la comunidad hispana y el activismo fuera de su carrera política. Completó un compañerismo en la Universidad de Princeton y escribió un libro sobre las contribuciones que los hispanos hicieron a la cultura estadounidense. Ferre también fue una voz activa en el discurso sobre la relación entre los Estados Unidos y Puerto Rico. Escribió el libro ¿Hacia dónde va Puerto Rico? Territorio, ciudadanía e identidad, y era una de las fuerzas impulsoras detrás del diálogo intermestic que se centró en los temas de estatus político que Puerto Rico tenía como territorio estadounidense. Lograr la estatidad para Puerto Rico siempre ha sido una esperanza para Ferre. Con su expresión pública de esto que se remonta a un discurso muy contundente a la sede de las Naciones Unidas en 1977, donde acusó a Estados Unidos de tratar a Puerto Rico como una colonia. En 2019, el nombre de Museum Park, un parque en el centro de Miami,
fue cambiado a Maurice Ferré Park para rendir homenaje a Ferré y su legado y logros. Más tarde ese año, en 19 de septiembre de 2019, Ferre murió de cáncer de columna que él había estado combatiendo por un rato. Aunque ya no esté con nosotros, su legado vivirá para siempre. Sin Ferre, la ciudad de Miami sería un lugar muy diferente hoy en día y probablemente no habría visto casi tanto crecimiento, avance y diversificación. Aquí son mis fuentes para esta presentación. Gracias por su atención y tener un buen día.